Grabar y a compartir. Se van a sorprender cuando me vean a mí, de lo alta que soy. No lo van a poder creer. ¿Ah, sí? Digo, Sí. 1,48, o sea, soy Bueno, así. somos dos altos. Para que ya me No, yo no soy idealicen. nada, yo soy una persona petiza. Sí. Bueno. Bueno, yo encima en la vida real uso. Miren, yo uso otros anteojos, no uso estos. Esto lo uso para la pantalla. Con esto me van a tener que reconocer a mí. ¿Sí? Estos son los bifocales. Tienen más marco. Bueno, muy bien. Bien. Vamos a ver. Bueno, saltamos entonces al 122. Hoy puede ser que termine un poquito antes, vamos a ver. Porque esto es lo último, ¿sí? Bueno, el primer deber del Estado en materia educativa, como en cualquier otra, es respetar los derechos fundamentales de la persona o de las personas. Pero este respeto no es una función exclusivamente pasiva, pues en muchos casos la vigencia efectiva de aquellos derechos depende total o parcialmente de un apoyo positivo y concreto del Estado. Es decir, yo respetar no es decir no me meto. No, no. Muchas veces respetar es meterme. ¿Por qué? La familia y el Estado son dos tipos de sociedades bien distintas. En doctrina social de la Iglesia se dice que el Estado es una sociedad perfecta. El Estado es una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque tiene todos los medios para alcanzar los fines que se propone. Una sociedad es perfecta cuando cuenta con todos los medios para lograr los fines que se propone. Nosotros habíamos visto hacia la pasada que los grupos sociales no son cualquier rejunte humano. Un grupo social es un conjunto de personas, claro que sí, pero que tiene un objetivo en común. Que tiene un objetivo en común y que además tienen que integrar a cada una de las personas para conjuntamente alcanzar ese fin. Eso es un grupo social. La familia es otro grupo social, o debería serlo. ¿Por qué? Y porque también es un conjunto humano con un proyecto en común. Miren el título del documento, Educación y Proyecto de Vida. La familia es una agrupación humana, pero que tiene un proyecto de vida en común. No es cualquier rejunte la familia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la doctrina social de la Iglesia considera que la familia y la escuela, por ejemplo, son grupos sociales imperfectos, no perfectos como el Estado. ¿Por qué son imperfectos la familia y la escuela? Porque no cuentan con todos los medios para alcanzar todos los fines que se proponen. La familia se propone la educación de los hijos. Es una de las tareas fundamentales de la familia. ¿Pero cuenta con todos los medios? No, señor. Algunas cosas la familia las puede educar, las debe educar, insustituiblemente. Pero hay otras que no. Por eso existe la escuela. Llega un momento que el nivel de sociabilización que tiene un nene en el nivel inicial y en el nivel maternal, muchas veces en casa no lo tiene, casi nunca lo tiene. Por más que tenga un hermanito de 1 año de diferencia, no va a compartir una sala con 12 chicos de su misma edad. Esas cosas, esas competencias interpersonales, solo las da la escuela. Y todas las demás. De hablar de matemática, de lengua, de historia, de geografía, todo eso va a la escuela. El padre no puede enseñar geografía a su hijo. No tiene por qué hacerlo, además. De todas maneras, hay cosas, hoy decíamos que era primera escuela la familia, hay cosas que si no le enseña a la familia, la escuela tampoco tiene por qué enseñarlas. ¿Sí? Así nos va en la escuela. ¿Cuántas veces decimos en los colegios, che, mira este pibe,
nociones de respeto, viste, te lo tendría que haber enseñado tu mamá y tu papá, no yo que soy profesor tuyo en 6º grado. Te tengo que enseñar a respetar a tu compañero o respetar a tu profesor cuando entra al aula, ¿no? Eso lo aprendes en casa. Bueno, ¿ven? La escuela también es una sociedad imperfecta. ¿Por qué? Porque si el Estado no la ayuda, no la sostiene, a nivel de infraestructura, a nivel edilicio, a nivel subvención de sueldos, la escuela no puede vivir de la cuota o de la cooperadora. No. La cooperadora ayuda. La cuota ayuda. Colegio privado, la mayoría de los colegios privados nuestros son subvencionados por el Estado, parcial o totalmente. Ahí está entonces esto que está diciendo, apoyo positivo y concreto. No es que yo te respeto porque no me meto, no, en algunas cosas no te tenés que meter y en otras sí te tenés que meter como Estado, porque vos tenés, a ver, ¿cómo decirlo? Vos como Estado tenés materialmente todo, o deberías tener todo lo que la sociedad necesita, la sociedad macro. Esto por ahí ameritaría por ahí una precisión más de acerca de qué es el Estado, no solamente de su rol. El Estado no es el gobierno de turno. El gobierno de turno es el administrador temporal de los bienes del Estado durante 4 años, pongámosle. Que a su vez, en un sistema republicano está o debería estar regulado el poder político por la legislación y por el poder judicial, el poder ejecutivo. Es lo que hace unos cuantos meses tenemos suspendido nosotros con este tema de la pandemia, ¿no? La mayoría de los derechos y garantías constitucionales están suspendidos y estamos siendo gobernados por decretos de necesidad de urgencia de un poder ejecutivo, cosa para la democracia bastante peligrosa. Punto suspensivo no es nuestra materia, ¿sí? Volvamos a lo nuestro. El Estado no es el presidente, no señor, el Estado somos todos. ¿Mm? Luis XIV decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo, pero era un rey, era un monarca, esto no es una monarquía. No es el señor Fernández el Estado, no señor. Él es el administrador, la figura máxima del Poder Ejecutivo. ¿Está? Pero el Estado somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque, por empezar, que somos todos contribuyentes del Estado. Ustedes, yo, todos los que trabajamos y generamos bienes, somos, sostenemos el Estado, pagamos impuestos. Ustedes sabrán que Argentina es uno de los países que más impuestos paga del mundo. Se calcula más o menos que el 55-57% de todos nuestros ingresos van al Estado en impuestos. Todo tiene impuestos en la Argentina, cada vez más. Todo. Este internet que yo pago, esta computadora que compro, el celular, la yerba que compro para el mate, el agua que pago, todo tiene impuestos. Eso va todo al Estado. Entonces, no es que el Estado está allá y yo estoy acá abajo y pidiéndole por favor al Estado. No, yo soy parte del Estado. ¿Sí? Yo no lo administro, pero sí lo financio con mis bienes. Sigue diciendo el 122 de Educación y Proyecto de Vida. Ambos aspectos de la acción estatal, es decir, el positivo y el pasivo, conforman el llamado principio de subsidiariedad. Subsidiariedad. No siempre bien entendido y aplicado entre nosotros. En nuestro documento Iglesia y Comunidad Nacional, que es otro, señalamos que dicho principio tiene un doble contenido, el de subsidiariedad. Negativo uno y positivo el otro, pero ambos inseparables. En virtud del primero, es decir, del negativo, este es muy importante. El Estado debe respetar y hacer respetar la iniciativa de las personas y comunidades menores. El Estado como grupo social perfecto tiene los medios y los debe distribuir respetando que grupos sociales inferiores a él tomen decisiones propias, independientes de lo que el Estado piense o crea.
¿Qué quiere decir que el Estado piensa o cree algo? Cuando la administración del Estado la tiene un gobierno, un poder político, siempre ese poder político tiene una ideología, tiene un sistema de ideas. Qué sé yo, el gobierno anterior tenía un sistema de ideas. Argentina, digo. Este gobierno tiene otro sistema de ideas. Pregunta, ¿ese gobierno como administrador del Estado tiene que impregnar de su idea político-partidaria al resto de la sociedad? No. No, no debe hacerlo. No le corresponde hacer proselitismo político, propaganda política de su propio partido. No, señor. Alguna que me está escuchando dice, pero este tipo, ¿dónde vive? ¿En Marte? No, vivo acá en la República Argentina, el planeta Tierra, pero no debe hacer eso. No se lo votó para eso. Se lo votó para que administre el Estado, no para que haga propaganda de su partido político, así lo seguimos votando. No. En materia educativa, esto también sufre un avasallamiento y una violación a este principio de subsidiariedad. Un problema argentino, histórico, no de este gobierno ni del anterior, histórico, es que el Estado se abroga el derecho ilegítimamente de educar. El Estado no debe educar. El Estado debe subsidiar, respaldar, garantizar la educación, no ponerse a educar. Nuestro país tiene una larga historia de violación de este principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Y porque tenemos en nuestros ministerios de educación, en nuestros inspectores, en nuestros programas, en nuestros diseños curriculares del ministerio, directivas ideológicas con formas de pensamiento específicas donde hay que educar de una manera y no de otra. El derecho a elegir el tipo de educación que yo como padre tengo para mis hijos, hoy se ve violentado y coaccionado por un Estado que intenta imponer una ideología político-partidaria. El lío que hay con la materia de educación sexual integral, la llamada ESI, es este. ¿Por qué? Porque si el tema de la educación sexual de un niño lo pensamos en este ámbito de la familia y del Estado o de la familia y de la escuela, la que originalmente tiene el deber de educar en la sexualidad, que es algo sumamente complejo e íntimo de la persona, es el núcleo familiar, no la escuela. Del mismo modo que históricamente en muchos casos la escuela es la que da de comer y desayunar y almorzar al alumno cuando eso lo tendría que hacer la familia. Claro, ahora cuando la práctica nos muestra que muchas realidades familiares no pueden cumplir con esos requisitos, con la alimentación y con la educación sexual de sus hijos, muchas veces la escuela se ve desbordada en tener que salir al cruce a eso. Eso también es real, no lo vamos a negar. Que muchas nenas, sobre todo que se desarrollan fisiológicamente antes que los varones, necesitan de cierta información a cierta edad que alguien les tiene que avisar o preparar porque su cuerpo sufre transformaciones muy concretas, ¿sí? Y a veces de la casa no viene y la escuela tiene que salir a eso. Perfecto, está bien. O sea, perfecto no, en realidad imperfecto, pero bueno, hay que salir al cruce al problema. Ahora, cuando el Estado se pone a decir que una materia se tiene que enseñar con esta bibliografía, con esta terminología y con esta perspectiva, y no con la otra y con la otra y con la otra, ahí el Estado está violando este principio de subsidiariedad. La ley de género, aprobada por nuestros legisladores, plantea, por ejemplo, que la educación sexual tiene que ser con perspectiva de género. Y la perspectiva de género es una interpretación de la sexualidad. Totalmente discutible, además. Pero aunque fuese la mejor,
visión, aunque fuera la mejor interpretación, que no lo es además, pero aunque fuera la más sana, la más integrada, la más compleja, la más rica, no tiene que imponerse por ley. Por ejemplo, en una cosmovisión cristiana, la visión integral, antropológica, de la sexualidad humana, para un cristiano, es la mejor. Porque está inspirada por la filosofía, está inspirada por la ciencia, está inspirada por la revelación divina, tiene un montón de cosas. Es la mejor para un católico. Pero esto no quiere decir que lo tengamos que transformar en ley, porque la persona que opina distinto, nada más ni nada menos que en algo tan íntimo y delicado y polémico como puede ser la formación sexual de un hijo. No podemos establecerlo por ley. Porque si yo tengo un vecino o un compañero, un amigo del barrio que es testigo de Jehová, o es mormón, o es ateo, y él considera que en cosas como, por ejemplo, la educación sexual es una, ¿eh? Voy a lo más caliente de hoy. No, no es ni el primer ni el último problema que hay con esto, ¿eh? Pero por ahí es el más tangible. Yo no puedo imponer un modelo de pensamiento, un modo de pensamiento único, hegemónico, para una cosa tan compleja como la sexualidad. Porque entran a rayar cosas como la moralidad, que eso es privativo de cada familia, y no solamente de cada familia, de cada individuo. Ustedes son adultas, yo también soy adulto. ¿Todos los hermanos de una familia tienen la misma concepción de la sexualidad porque se criaron en una misma familia? ¿Sí o no? De ninguna manera. No. Yo tengo, por ejemplo, 5 hermanas, todas mujeres. Bueno, en este tema, cada uno cría a sus hijos. Sí, con algunas por ahí coincidimos más, con otras no coincidimos, pero para nada. Y nos criamos todos en la misma casa y con los mismos padres. Y algunos fuimos a la misma escuela. Sin embargo, en eso que es tan personal, por supuesto que el Estado tiene que regular, claro que sí. Yo no puedo pervertir a mi hijo, ¿no? Desgraciadamente hay muchísimos casos de abusos dentro, la mayoría de los abusos son dentro de la familia y de la escuela, pero sobre todo dentro de la familia, ¿sí? El principal agente abusador es el núcleo familiar primario, desgraciadamente. Por supuesto que el Estado y la justicia tienen que regular eso, claro que sí. No es que yo con mi hijo hago lo que quiero, no. Pero sí, el Estado a mí me debe respetar y hacer respetar la iniciativa personal y comunitaria de esos núcleos. Siendo un ejemplo un poco más grande, con las instituciones educativas, no ya con la familia, con las instituciones educativas pasa un poco lo mismo. Las administraciones del Estado que estamos teniendo en las últimas décadas son cada vez más posesivas de la escuela como instrumento de adoctrinamiento ideológico. Le cuesta cada vez más a las escuelas hacer prevalecer su ideario institucional y su proyecto educativo y no verse avasallado por una presión ideológica estatal. Esto va tanto para este gobierno como para el gobierno anterior y para el gobierno anterior del anterior. Ojo, ¿eh? ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque pasa lo mismo también con otras cosas, no solamente con la educación sexual. Pasa con la enseñanza de la historia, pasa con la enseñanza en general, sobre todo de las ciencias sociales, de la filosofía. Que hay ciertas cosas que no se pueden seguir diciendo como antes y no se pueden seguir enseñando como antes. Hoy si un profesor de historia, por ejemplo en el secundario, se le ocurre presentar una visión distinta de la conquista de América, que la ideología oficial generada por los últimos gobiernos quiere imponer como lectura de la conquista de Europa respecto a América, puede llegar a ser denunciado al INADI, por ejemplo.
Conozco casos, tristes casos, ¿sí? Porque donde un alumno o un padre de algún colegio va y denuncia que el profesor de historia dijo algo de los pueblos originarios en contra de los pueblos originarios, tranquilamente le puede caer una denuncia. O sea, el INADI toma esa denuncia. Si por ahí hizo una discriminación o un error con otro tipo de población, no. Pero si llega a ser un pueblo originario, sí, porque hay toda una cuestión indigenista en la ideología, que sabemos que no es lo mismo hablar mal de ciertos países limítrofes que de otros. ¿Sí? Yo me acuerdo, Profe, también hay... sí. Ah, discúlpame, no. Seguí, porque iba a tirar como otro tema en No, realidad. no, dale. Que también hay todo un tema con el lenguaje inclusivo, ¿no? Mm, Esto nuevo que se quiere imponer. Yo he visto, no lo presencié claramente, ¿no? Pero profesores que hablan con ese lenguaje, sí, entre comillas, ¿no? sí. No sé si les puede, incluso también cuando, por ejemplo, dicen el hombre, ¿no? Se supone, se sabe que se está hablando del hombre como el hombre, la mujer, bueno, pero ahora no. La Es especie, como que tienes claro. que decir claro, como que tienes que decir el hombre, la mujer, todo, porque si Mm, no es como que, no sé, sí. sí, es como decís vos, puede ser como que estás discriminando o Mm, estás haciendo sí, sí. abuso de... Sí. Incluso, bueno, esos planteos ideológicos se van armando también de estrategias de cercenamiento del pensamiento diferente, ¿no? Hoy si vos hablás en contra de ciertas cosas, se te tilda enseguida de discurso de odio. Si yo digo, por ejemplo, que la homosexualidad está confrontada con la naturaleza humana, a mí tranquilamente alguien me puede denunciar de homofobia, palabra inventada por esa ideología. Porque si vos vas a ningún catálogo de psiquiatría figura la homofobia. Sí, existe la agorafobia, la claustrofobia, la aracnofobia. Son enfermedades, pero la homofobia es un invento del feminismo. ¿Sí? Hay todo un artilugio ahí interesante, pero que daría para un largo rato. ¿De dónde sale la palabra homofobia? Sí. Bueno. Pero sí, me ha pasado, yo hasta el año pasado estuve trabajando en un colegio de muchos años, no católico, muy progre. Y tenía un par de nenas, sobre todo de nenas chicas, pero ya muy encendidas con toda esta cuestión. Muy a la defensiva con cada palabrita y tomar la palabrita que dijiste y sacarla de contexto, porque saben que hay un ambiente de denuncia y de persecución para el que piensa distinto. En el fondo, hay una tendencia al pensamiento único hegemónico. El que no piensa de esta manera hay que perseguirlo como sea, porque está mal si no piensa como pienso yo. En eso se está cayendo. Eso pasa generalmente con los fanatismos. Con los fanatismos, con las ideologías pasa eso. Como no hay argumento que sostenga lo que se sostiene, empezamos con el ataque a la persona, la descalificación. Decirle a una persona homófoba es descalificarlo, porque la fobia es una enfermedad. Entonces, cuando yo digo que una persona es homófoba, lo estoy tratando de enfermo. Cuando en realidad piensa distinto que lo que pienso yo, no está enfermo. O si está enfermo, pero uno no piensa porque está sano psíquicamente. Porque yo puedo tener un trastorno bipolar y por eso no va a tener validez lo que yo discuta en determinado tema, suponte. O puedo ser depresivo. O puedo tener una fobia. Yo tengo fobia a la altura. Yo sí tengo fobia a la altura. Y por eso no puedo discutir de nada. No tiene, ¿ven? No tiene mucho sentido. Bueno, un tema lindo ese. Tema lindo. Principio de subsidiariedad. Que un grupo social superior o grande o más desarrollado no interfiera en las decisiones autónomas de un grupo inferior. ¿Sí? Eso es lo que hoy nos encontramos entonces, a modo de resumen, en la educación. ¿Sí?
Por eso que es tan importante el proyecto educativo institucional, el ideario institucional. Importante porque tiene que ser palabra viva, no letra muerta, escondida en un cajón del escritorio. Cuando sean maestras, cuando sean mamás de colegio, cuando sean directoras, empápense en el proyecto educativo de la institución que les toque ser parte de esa comunidad educativa. Porque es como desconocer la Constitución Nacional para un argentino, no tiene que desconocerla, a pesar de que la mayoría de los argentinos la desconocemos, pero así nos va también. No podemos desconocer las leyes que nos rigen, sea para apoyarlas o para no apoyarlas, pero como hay que cumplirlas, hay que conocerlas. Con el proyecto educativo lo mismo. El proyecto educativo institucional tiene el perfil del alumno, el perfil del docente. No cualquier docente puede trabajar en cualquier institución, ¿no? Yo no puedo trabajar en cualquier institución, porque yo tengo un perfil determinado, ¿no es cierto? Cuando recibimos en las instituciones a una maestra, le hacemos una entrevista para cubrir una sala, tenemos que, además de pedirle currículum, hacer una entrevista, que es muy necesaria hacer la entrevista, presentarle, dejarle una copia, aunque sea abreviada, del PEI, del Proyecto Educativo Institucional. Porque ahí en el PEI, además, tiene que estar muy bien redactado el PEI, ¿sí? Porque yo tengo, por ejemplo, una institución cristiana, yo no puedo tomar una maestra que, bueno, que respecto a la sexualidad tenga una perspectiva de género. No, no es el lugar, no es por discriminar a nadie, pero hay que discernir, ¿sí? No la voy a rechazar a la persona, estoy viendo que hay una coherencia entre lo que quiero lograr y lo que voy a traer. Por otro lado, el docente tampoco puede ir, si tiene una perspectiva X respecto a la iglesia, vamos a tomar una perspectiva negativa, y no puedo ir a un colegio que es católico porque necesito el trabajo, porque ya estoy en una contradicción. Me voy a encontrar tarde o temprano con cosas que no me van a gustar ni medio, pero que son de base, ¿eh? O sea, siempre nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a gustar en todos lados. Pero el problema cuando esas cosas son radicales, es decir, están ya en la base, entonces yo estoy generando ahí una contradicción. Lo mismo para los papás. Esto creo que ya lo hemos tocado, ¿no? El papá también. El papá también tiene que conocer una... Un momento, perdón, disculpen. ¿Qué pasa? Disculpen un segundito. Acá otra vez. Bueno. No, bueno, esto creo que lo habíamos charlado ya alguna vez, ¿no? Hay cierta autonomía y autarquía que la institución escolar tiene que tener. Nuestro jardín, nuestro colegio, nuestro instituto, no puede ser el títere de un gobierno de turno o de dos gobiernos de turno. Porque nuestras instituciones son mucho más viejas, los políticos pasan, nosotros no pasamos. Es más, nuestros directivos muchas veces pasan, porque a veces, sobre todo en el Estado, son funcionarios políticos. Pero nuestros alumnos no pasan, nuestros alumnos es parte de su vida la escuela, el jardín. El instituto es parte de su vida. Eso es lo importante ahí, ¿no? Bueno, les digo la verdad, la materia nuestra con esto prácticamente está terminada. Así que, si no les parece mal, la semana próxima lo que podemos hacer es una especie de repaso, de integración. Piensen preguntas, dudas, lean el programa, qué sé yo. Yo creo que este año quedó bastante organizado con el Classroom,
con la subida de clases. Ahora voy a ver, Micaela, si subí la del otro día y voy a subir esta. Dale, profe. Gracias. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Me está poniendo unos carteles que no entiendo, pero no importa. El Zoom, ¿eh? No parece. No, a usted no le va a aparecer, a mí me está preguntando cosas que no le voy a dar bolilla. Bueno. Bueno, ahora sí que nos vemos, ¿eh? Nos vemos el Ah, sí. sábado. Nos vemos el sábado. A no ser que llueva, nos vemos, qué sé yo. No le voy a decir que lleven el Entonces nos fútbol porque encontramos. ustedes no juegan al fútbol. Pero bueno, lleven el No. mate, aunque sea. La pelota no, el mate, qué sé yo. ¿no? Estamos en la fuente, profe, entonces. ¿Eh? Claro, en el piletón nos encontramos. El piletón, afuera el piletón. Sí. Me encontrás chapoteando ahí, profe. Yo el año pasado iba al Instituto de Teología en bicicleta. El Instituto de Teología está por ahí. Y me acuerdo que en invierno en bicicleta, viste que al principio tenés un frío ahora. Hay unos perros que se metían siempre en el agua esa. A la noche, unos locos los perros. Me acuerdo de ese piloto. Muerto de frío ahí. Bueno, listo. Si Dios quiere, nos vemos el sábado y si no, el lunes por acá. ¿Les parece? Bárbaro, profe. Buenísimo, profe. Bueno, buena semana. Ahora Bueno, subo todo. gracias, Reviso. profe. Igualmente. Nos vemos. Igualmente, profe. Chao, chao. Chao.